Mix, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad todo sobre uno de los champús que es considerado de los mejores de Yves Rocher, que es su champú concentrado, Vamos a conocer en profundidad todo su listado de ingredientes, vamos a ver qué activos contiene, vamos a ver también toda la información que viene en su etiquetado, vamos a ver si realmente se adaptaría bien a todo tipo de cabello como viene resaltado en su etiquetado y finalmente haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, este champú de Yves Rocher tiene varias particularidades, pero lo que más nos llama la atención es justamente que nos indique que es concentrado. Y es que viene resaltado en su etiquetado que este champú nos puede dar unos 30 lavados aproximadamente por 100 mililitros. Es decir, justamente nos hace una comparación con un producto de unos 400 mililitros que no es concentrado y que más o menos obtendríamos los mismos resultados. Así que cuando veamos el listado de ingredientes y veamos todos los activos que contiene, veremos qué cantidad de agentes de limpieza contiene, qué cantidad de activos contiene para ver si realmente va a ser capaz justamente de hacer esto, de limpiar nuestro cuero cabelludo en profundidad, nuestro cabello en profundidad, usando solamente muy poquita cantidad de producto. Añadido a esto también, justamente en su envase podemos ver que en su tapón tenemos una válvula que nos va justamente a ayudar a que la cantidad que justamente utilicemos de producto sea la necesaria y no utilicemos una mayor cantidad de producto. Añadido a esto, en su etiquetado nos dice que es un envase 100% proveniente de plástico reciclado y que además es una fórmula fácilmente biodegradable. A todo esto, lo más interesante es que además de ser un producto que es concentrado, tiene 100 mililitros de capacidad, siendo muy útil para viajes, además no pesa, no ocupa mucho, es muy práctico para poder llevarlo fácilmente encima. Sabiendo todo esto y viendo también cómo funciona esta válvula que nos da justamente la dosis indicada para nuestro cabello, vamos a ver un poquito el modo de uso. Y es que el modo de uso sería como otro champú, como un champú convencional. Lo único es que esta válvula nos va justamente a proporcionar la cantidad necesaria para un lavado. Como podemos ver, cuando aplicamos el champú, esta sería la dosis que necesitaríamos para obtener buenos resultados con el lavado de nuestro cabello con este producto. Está justamente pensado para no desperdiciar cantidad y utilizar únicamente lo que necesitamos para que podamos aprovechar al máximo el producto. Así pues, como ocurre con cualquier otro champú, tenemos que aplicarlo con nuestro cabello húmedo, tenemos que dar un suave masaje a nuestro cuero cabelludo y después retirar con agua. Y bien, y ahora que ya hemos visto toda la información que venía en el etiquetado, vamos a ir al listado de ingredientes y vamos a conocer ingrediente a ingrediente qué activos contiene. Vamos a ver realmente esta capacidad que nos dice de estar concentrado para ver si realmente vamos a conseguir los resultados esperados y ver qué activos contiene este champú que es considerado de los mejores de Yves Rocher. Pues bien, este champú tiene 14 ingredientes en total, teniendo en primer lugar el agua. Y a continuación, en el número 2 y en el número 3, tendríamos dos surfactantes suaves, dos agentes de limpieza que se van a encargar justamente de limpiar bien en profundidad nuestro cuero cabelludo y los encontramos en el número 2 y en el número 3, estando en una alta proporción. Es muy comúnmente utilizar justamente surfactantes, agentes de limpieza en geles, champús, en estas posiciones más arriba en el listado de ingredientes para asegurarnos de conseguir una limpieza en profundidad. A continuación, en el número 4 encontramos un emoliente y un emulsionante. En este caso, justamente este activo lo que hace es darnos suavidad a nuestro cabello y que da justamente estabilidad a estos líquidos no miscibles, el agua y el aceite que vamos a ir encontrando en nuestra composición para que sea justamente estable. En el número 5 encontramos perfume y a continuación en el número 6 encontraríamos el ácido cítrico que se encarga fundamentalmente de regular el pH de nuestra formulación. En el número 7 encontramos un aminoácido, la arginina, que fundamentalmente se encarga de actuar como acondicionador y antiestático de nuestro cabello, pero además nos aporta justamente más resistencia capilar, previniendo así la rotura de nuestra fibra capilar. A continuación, en el número 8 tendríamos el pantenol, la provitamina B5, que se encarga de hidratar nuestra fibra capilar en profundidad, aportarle brillo y también darle flexibilidad. En el número 9 y en el número 10 encontramos humectantes. Como sabemos, los humectantes se encargan de hidratar en profundidad y mantener la hidratación en nuestro cabello durante mucho más tiempo. En el número 11 encontraríamos el extracto de limón. El extracto de limón, además de aportar suavidad y dejar nuestro cabello muy suelto, también le aporta brillo y también nos da este aroma a limón que justamente es el aroma que tiene este producto.
En el número 12 y en el número 13 tendríamos antioxidante. Y por último, en el número 14 tendríamos la lecitina, que actúa como emoliente, suavizante, emulsionante, dando estabilidad a las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite, y como antiestático, manteniendo a raya este encrespamiento, frizz, etc. Tengo que añadir que de todo el listado de ingredientes, de estos 14 ingredientes, 10 de ellos son de origen natural. Os voy a dejar por aquí indicados en verde, resaltados, los activos que son de origen natural para que lo tengamos también en cuenta. Así que ahora que ya hemos visto todo su listado de ingredientes y todo el etiquetado, vamos a ver justamente el precio para hacer unas conclusiones finales y hacer esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Y es que este champú de 100 ml cuesta 3,95 € el bote de 100 ml, y realmente haciendo una valoración de la relación calidad-precio sí que tengo que decir que el precio me parece algo caro, debido a que aunque sea un champú que es concentrado, que sí que es cierto que con muy poquita cantidad podemos obtener unos buenos resultados de limpieza, pero sí que tengo que decir que en mi experiencia personal, yo que tengo el pelo por ejemplo muy largo, no me ha bastado únicamente con una aplicación, he tenido que aplicar dos. Por lo tanto, acabaría el bote muchísimo antes. Esto también algo a tener en cuenta con respecto al largo de vuestro cabello. Y también en mi caso en particular, yo sí que he sentido que a mi cabello le faltaba algo más de hidratación, sobre todo de medios a puntas. Así que si utilizamos este tipo de productos, tenemos que tener en cuenta que al ser justamente, como nos indica en su etiquetado, apto para todo tipo de cabellos, sí que es cierto que para cabellos algo más secos, cuando tienen el cuero cabelludo algo más graso pero las puntas secas, sí que vamos a tener que aportar una hidratación, ya sea con una mascarilla, ya sea con un acondicionador, ya sea con un sérum, etcétera. Vamos a tener que aportar esta hidratación extra para sentir nuestro cabello bien hidratado. Dicho esto, aunque nos dice que equivale más o menos a un champú de unos 400 mililitros, no deja de costar unos 4 € por 400 mililitros si realmente utilizáramos únicamente una aplicación como viene justamente en su dispensador. Así que realmente sí que podríamos decir que el precio puede ser algo caro, pero es cierto que tiene una muy buena composición y también es cierto que es muy fácil de llevar, tiene un formato viaje y realmente tiene esta buena composición. También recordar que tiene un aroma cítrico, este aroma a limón, para todas aquellas personas que tengáis en cuenta que si os gusta el aroma a cítricos, etcétera, este producto sí que podría adaptarse bien a vuestras necesidades, pero para aquellas personas que no les guste este tipo de aromas, etcétera, sí que es cierto que sí que huele muchísimo a este extracto de limón, se nota mucho este olor cítrico, así que simplemente para que también tengamos en cuenta este aspecto. Como conclusión final, sí que puedo decir que es un producto que para llevar de viaje es muy cómodo, no pesa nada, tiene un tamaño muy pequeñito. Es cierto que para las personas que tengáis el cabello algo más corto, con una sola aplicación, sí que podría bastaros para limpiar en profundidad vuestro cabello, por lo tanto sí que podría ser útil y podría duraros mucho tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que al final equivaldría a un champú también de unos 400 mililitros aproximadamente, entre 300 y 400 mililitros aproximadamente, y realmente sí que vamos a sentir que necesitamos aportarle un poco más de hidratación. Estamos teniendo 3,95 € por unos 30-40 lavados, que es lo que más o menos nos puede proporcionar un champú entre 300 y 400 mililitros. Así que simplemente tengamos en cuenta que podríamos compararlo con un champú normal de unos 300 o 400 mililitros por este precio, por lo que la relación calidad-precio sí que me parece que el precio es un pelín algo elevado, no es un mal precio, pero sí que es cierto que en cuanto a comodidad, formulación y composición sí que es un buen producto. Espero como siempre os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado este producto, si lo conocíais, qué tal os ha funcionado y si os gustaría que analizara más productos de Yves Rocher, de otras marcas, de supermercados, que hiciera comparaciones, etcétera. Dejádmelo todo aquí también en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!